Es muy interesante lo que hemos venido hablando acerca del ángel de Yahweh y estamos entrando en esta segunda parte en la que nos vamos a encontrar con cosas también que son muy importantes para el conocimiento del ángel de Yahweh y, como yo les decía, cómo entró a esta humanidad. Encontramos ángeles que se manifestaron sobrenaturalmente con señales portentosas para ayudar al pueblo de Israel. Algunos se presentaron como, como ángeles incógnitos. Han habido otros ángeles que se presentaron con nombres, como fue Miguel, como fue Gabriel, que fueron ángeles y arcángeles que estaban al servicio de nuestro pueblo Israel en todos los tiempos. Dentro de la cultura rabínica, dentro de la cultura judía, del judaísmo, se entiende que este es el ángel Miguel que cuida, que protege al pueblo de Israel de todos sus enemigos. Encontramos en Pedro un ángel que no posee nombre, anónimo, que fue el que sacó a Pedro de la cárcel. Y así encontramos en distintas oportunidades, tanto en la Tanakh como en la Brija de Achá, momentos donde los ángeles se manifestaron, algunas veces con nombre, otras veces sin nombre. En ese orden de ideas, vamos ahora a entrar en esta segunda etapa del mensaje para entender cómo fue que Yahshua entró a este plano terrenal, a esta dimensión. Y para poder entender eso de una manera más amplia, debemos entender de que el Eterno es todopoderoso. O sea, el Eterno es todo, en toda su totalidad, en todo su esplendor, en toda su gloria. Él es todo y aún puede estar en todo, aún como dicen los panteístas, en cierto modo. Y se puede manifestar de muchas formas y de muchas maneras. Investigando un poquito en el Targum de Oskelos. Oskelos era un romano converso, un romano convertido al judaísmo, y sacó lo que es el Targum. Un Targum es un manuscrito tomado del idioma hebreo y pasado al arameo. Y él utilizó la palabra memra cada vez que tenía que hablar acerca, bien sea del ángel del Eterno o del mismo Eterno. Juntaba eso, porque él observaba que en esta manifestación el Eterno poseía brazo, mano, olía, veía, tenía pie, observaba, y él veía que este ángel era algo sumamente distinto a los otros ángeles. Entonces fíjese, Menra, que es lo mismo que decir en hebreo Hadabar, o sea, la palabra, logos, Hadabar. Ahora, ¿qué es un Menra? Un Menra es un mensajero directamente del Creador. Nada más y nada menos, es un mensajero de parte del Creador. Ahora bien, Yahweh hizo el tiempo y el espacio. Y hizo el tiempo y el espacio dentro de su sobrenaturalidad y eternidad para nosotros. El Eterno tiene la facultad, dentro de sus atributos, de estar aún por encima del tiempo. Yahweh está por encima de todas las cosas. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. De allí que algunas corrientes teológicas dentro del cristianismo y aún dentro del judaísmo no reconocen en algunos sentidos a Yahshua como Dios. La mayoría del cristianismo sí lo reconoce como Dios, pero algunos no lo reconocen como Dios,
sobre todo algunas corrientes que están dentro de las raíces hebreas. No estoy diciendo que las raíces hebreas son malas, yo soy parte de las raíces hebreas, pero hay personas pues que en este sentido están un poco extraviados, porque como yo les decía, hay palabras que son desconocidas, términos que son totalmente extraños o ajenos al parecer de las personas, de no entender. Entonces fíjense, Osquelos, este romano convertido al judaísmo, él veía a este ángel como el mensajero del Creador. O sea, en resumidas palabras, como una extensión del Creador. Algo que debemos entender es que el Padre en toda su totalidad, en toda su magnificencia, no puede manifestarse en la tierra a los seres humanos, porque acabaría con los seres humanos en menos de un segundo, porque su poder es sobrenatural y va más allá de nuestra percepción, de nuestra mente y de nuestra lógica. Por ende, él tuvo que enviar una extensión a la tierra que era en forma del Hijo, en forma de Yahshua. Yahshua es el mismo Señor, es el mismo Elohim, pero es una extensión. Es como yo decir, yo hablo, estas son mis palabras, pero esas palabras pertenecen a mi persona, aunque solamente me escuchen. Yo soy el dueño de esa voz, yo soy el dueño de esa palabra. Entonces, la lógica y el sentido común me dicen a mí que cuando Yahshua se presenta a esta tierra, ya no como el ángel de Yahweh, sino como el Señor Todopoderoso, el Salvador de la humanidad, el Redentor, el reconciliador nuevamente de las tribus de Israel. Él se presenta como el representante de Yahweh en carne. Y esto no tiene que ver con reencarnación. Reencarnación es otra cosa. Y eso debe de entenderse de esa manera para no caer en enredos. Porque lastimosamente algunos maestros, como dice la Escritura, han entrado encubiertamente enseñando herejías huecas y filosóficas, las cuales no tienen sentido alguno, porque el Señor es todopoderoso y Él es supremamente sobrado para hacer como Él quiera, en el tiempo que Él quiera y en la forma en que Él desee. Resumiendo, el asunto es de que Yahshua es la misma extensión de Él. Por eso es que el libro de Melquisedec dice, yo mismo iré, pero Él no iba a venir en toda su extensión porque acabaría con el planeta Tierra. Es más, hasta con las estrellas alrededor, con todo acabaría, porque Él es fuego consumidor. No podemos contenerlo a Él. Entonces, en ese orden de ideas, entendamos eso de esa forma y de esa manera. Cuando vemos al ángel de Yahweh o al ángel de Jehová, como se le conoce, lo vemos dando órdenes. Lo vemos hablando siempre a título personal en primera persona. No lo vemos en segunda persona. Él dando órdenes, diciendo, estableciendo. Y los ángeles del Señor no pueden hacer esto. Solo alguien que es sobrenatural, alguien que es todopoderoso, para poder hacer y hablar con esta suma autoridad sobrada. Fíjense que la Escritura dice, tú eres Dios que me ve. Génesis 16:13. Estamos hablando de un Elohim que ve. Esto lo dijo Agar, la criada de Abraham, con la que tuvo el hijo Ismael, de donde nacen los árabes. Y esto fue en el desierto. Esta mujer estaba en una situación y vio al ángel. Y no le llamó a este ángel, eres un enviado de Dios o algo así, sino que dijo directamente, tú eres Dios que me ve. Wow. Génesis 31:13. Fíjense, le dice a Jacob, este ángel,
yo soy el Dios de Betel. Nuevamente se lo reitera. Yo, primera persona, soy el Dios de Betel. ¿Y quién era el que estaba allí? El ángel de Yahweh, el Memra, la extensión del Eterno, igual que lo hace Yahshua hoy en día a nuestras vidas. Éxodo 3:6 dice, a Moisés le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham. Ahí estaba nuevamente establecida la figura del ángel, la figura del Memra, la figura de la extensión del Eterno. Fíjese en Jueces 6:23, dice que Gedeón tuvo temor por ver al ángel. Y el mismo Señor, Yahweh, le dijo, pasa a ti. O sea, que tuviera paz, que tuviera tranquilidad. Y siempre se presenta, fíjese, de esa manera, de esa forma. Hay algo muy interesante en Jueces 13:22, cuando, y voy a leer algunas cositas acá, en cuanto a Manoa y su mujer, cuando el Eterno les habla acerca de que iban a tener un hijo, el cual le pondrían por nombre Moisés o Moshe. Hay algo interesante, ¿no? Voy a buscar leer acá, que la escritura habla de algunas cosas. Dice que la mujer, Manoa, dice, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Fíjese que lo describen al ángel como Elohim mismo. Y le preguntan luego que el ángel le recomiende de cómo iban a criar a este niño, a Sansón, era Sansón. Dice que comienzan a hablarle de ciertas cosas, que no tomara sidra, que no le cortaran el cabello, que iba a ser nazareo, apartado. Le preguntan el nombre al ángel y el ángel les dice que su nombre es un misterio. En sus Biblias, sobre todo en Reina Valera, dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Mi nombre es admirable. Y admirable en el trasfondo viene siendo un misterio. Ahí entramos nuevamente en la parte del Sod, en el Pardes, en el método Pardes, esta metodología que tiene más de 3.500 años para interpretar las escrituras. Y encontramos aquí en el Sod que hay un misterio. ¿Quién era ese ángel? Y dice el ángel, ¿por qué preguntas por mi nombre? Mi nombre es un misterio, mi nombre es admirable. Tú sabes, aquí en la escritura dice en Isaías que su nombre era admirable, consejero, príncipe de paz, a Yahshua HaMashiach, a Jesucristo el Mesías. Y fíjate, encontramos nuevamente acá en Jueces capítulo 13, versículo 11, dice, se levantó nuevamente Manoa, siguió a su mujer, luego donde estaba dicho personaje, y le dijo, ¿eres tú el que hablaste a mi mujer? Y respondió él mismo, yo soy. Ahí está, lo que venimos hablando desde la primera parte de este mensaje. Yo soy. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Yahshua se le presentó a los fariseos? Él dijo, yo soy. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando vinieron a buscarlo para apresarlo y llevarlo preso al palacio? Dice la escritura que la guardia romana, cuando él dijo que estaban buscándole y él dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron a tierra. El poder de la gloria está en esa frase, yo soy. Y solamente él, porque ni siquiera los profetas y los otros ángeles mencionaban esa palabra, y solamente lo hacía el ángel de Yahweh y posteriormente Yahshua HaMashiach. Entonces, para que haya un entendimiento más amplio acerca de este personaje que venimos hablando, del ángel de Yahweh, nos vamos a ubicar en Zacarías 1, 12 y 13. Y dice la escritura, oh Yahweh de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70
años. Y aquí hay algo importantísimo. Aquí aparece el ángel, que es el que le está diciendo a Yahweh mismo, el ángel del Señor, a Yahweh mismo, le está diciendo, como abogando por el pueblo de Israel, que tenía 70 años de estar airado con el pueblo de Israel, el Eterno airado con el pueblo de Israel, y Yahweh le respondió buenas palabras, palabras consoladoras. Entonces, este ángel no era otra persona que Yahshua, siempre, siempre, siempre como el intermediario, como el Adón, como el Señor, como el sustituto, el que siempre iba a estar con nosotros, pero sin quitarle su deidad, siendo Dios mismo, una extensión de Elohim mismo, manifestada en un cuerpo de carne. Que esto no es, vuelvo y reitero, reencarnación, que es otra cosa muy, muy distinta. Entonces, esto me lleva a Juan 1:18. Dice la Escritura, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora fíjese, analicemos algo. Eso lo dice de esa manera Reina Valera. Ahí está hablando una frase griega que es monogenes huios. ¿Y qué es monogenes huios? Está diciendo en pocas palabras, que el unigénito Hijo de Dios es lo que dice allí. O sea que suena de esta manera, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora bien, esto lo tomó Reina Valera de los textos tardíos, de unos textos tardíos del Textus Receptus, pero no son textos más viejos como los que dice las escrituras en otro lugar. Por ejemplo, Nácar Colunga, la Septuaginta, no dice así, monogenes huios. Dice Nácar Colunga, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, Él le ha dado a conocer. Fíjense, muy distinto a decir el unigénito Hijo de Dios. Están mencionando a Yahshua directamente como Dios, monogenes teos. En los textos más viejos dice monogenes teos, no dice monogenes huios. Entonces fíjense, no quiero redundar en lo mismo, pero no es reencarnación. Esto no tiene que ver con la filosofía de Hércules, de Zeus, de Tamuz, porque esto no es reencarnación y es lo que algunas corrientes filosóficas han traído para engañar a nuestros mismos hermanos de las raíces hebreas. Yahshua entró a este mundo por decreto y ya vamos a ver por qué entró por decreto. Fíjese, la Vulgata Latina, que yo la tengo acá, dice en el Salmo 2.7, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y es aquí, estos textos, los que utilizan los antimisioneros para poner a Yahshua como un ser normal, un ser creado, y déjeme decirles que él es increado. Pero los textos más viejos no dicen así. Los textos más viejos dicen en el Salmo 2.7, yo publicaré el decreto. Esa parte, yo publicaré el decreto, no aparece en la Vulgata Latina. Yo publicaré el decreto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿de qué manera entró Yahshua, aquel que era el ángel de Yahweh, Yahweh mismo, al plano terrenal, al plano Cronos, no al plano Kairos? Bajó del Kairos al Cronos. ¿Cómo lo hizo? Por decreto. No es que el Rúa posó sobre María y entonces formó un ser nuevo. No, era el mismo dador de la vida que se estaba expresando vida a sí mismo en el vientre de una mujer. Y eso hay que entenderlo. Aquella mujer
no era una virgen Alma, era una virgen Betulá. Y el judaísmo, hasta el día de hoy, mete esa cabra, como dicen allí en el dominó, de decir que es Alma. Alma es una mujer que ya está en condiciones de tener marido. Pero Betulá es una mujer virgen, una mujer que no ha tenido marido. Son dos cosas muy distintas, aunque se parecen y se relacionan. Y esto hay que tenerlo claro para poder entender la cosmovisión de Yahshua. Porque si vas a creer en Yahshua como un ser de carnita y de hueso únicamente, yo supondría entonces que esa sangre no podría habernos limpiado y perdonado. Tenía que ser una sangre sobrenatural, una sangre preciosa y hermosa, sin pecado, sin mancha, sin arruga, la que tenía que rescatar nuevamente a su pueblo Israel en el exilio.